Buenas tardes, soy la doctora Daniela Velázquez Arestegui. Soy parte del staff médico del Hospital Shriners para niños. Estoy asignada a la clínica de alargamientos, donde tengo 8 años de trabajar con este tipo de patologías. Las discrepancias de longitud pues están consideradas como parte de las alteraciones en donde hay una asimetría en la longitud de las piernitas. Una discrepancia mayor a 1,5 centímetros está considerada como patológica, y las discrepancias mayores a 3 centímetros pueden ser consideradas para un tratamiento de forma quirúrgica. Los tratamientos son múltiples y pueden ser desde controlar el crecimiento de la extremidad larga para que la pequeña logre la misma altura que la contralateral, o bien pues hacer osteotomías, que esto significa corte en el huesito para hacerlos crecer y lograr la longitud del lado contrario. Bueno, no es fácil saberlo en la primera consulta, sobre todo en los niños porque están en etapa de crecimiento y desarrollo. Entonces hay algunas tablas que incluso ya están en aplicaciones que nos permiten meter los datos y saber si es una enfermedad congénita, cuánto podríamos esperar de diferencia de longitud al final del crecimiento. Esto incluso en un bebé. Entonces tomamos la diferencia en ese momento de la primera consulta y qué edad tiene, y nos arroja un cálculo aproximado. Otra forma en las discrepancias adquiridas es tener una primera radiografía y a 1 año de distancia hacer una medición de cuánto incrementó la diferencia, y entonces se mete otra vez a estas tablitas y podemos hacer un cálculo aproximado de cuánto se generará al final del crecimiento. El final del crecimiento en las extremidades a veces no es tan fácil de predecir, pero podemos estimar que en una mujercita, una niña, a lo mejor a los 11, 12 años ya se terminó el crecimiento, y entonces es la discrepancia definitiva, digámoslo así. En un varón esto puede ser incluso a los 13, 14, incluso 15 años, ¿no? No es el crecimiento total del niño, es el crecimiento a nivel de las piernitas, ¿no? Esto es importante aclararlo. Yo sí lo que sugiero es que si detectan esto, pues los traigan desde que es perceptible, ¿no? Porque pues ampliamos el panorama. No forzosamente en la primera cita sabemos qué es lo que vamos a hacer, pero sí podemos estimar pues por dónde puede ir el tratamiento. Entonces, sí, en cuanto una discrepancia sea suficientemente perceptible para la mamá, que en general siempre son muy suspicaces y se dan cuenta de estos problemas, pues esto ser. Digo, las discrepancias de longitud en la infancia temprana pueden estar asociadas a padecimientos que no son forzosamente una diferencia de longitud entre las piernas, como por ejemplo una displasia de desarrollo en la cadera. Está fuera de su lugar y por eso luce más corta, pero cuando se mete a su lugar, pues la piernita crece igual, ¿no? Entonces, esto es importante notarlo. Hay muchos padecimientos congénitos que están acompañados no solamente de diferencias de longitud, sino de alteraciones en la alineación de la extremidad, ¿no? Entonces, no solamente es corto, sino que además tiene la deformidad angular, y esto se puede tratar de forma paralela o primero una y después la otra, ¿no? Depende de un montón de cosas, la discrepancia, la deformidad angular, los segmentos afectados, ¿no? Entonces, por eso es importante tener una valoración temprana. En el plano frontal, o sea, viéndonos de frente, que la piernita no esté recta con el piso, digámoslo así, que esté inclinada hacia adentro, que se llama valgo, o hacia afuera, que se llama varo. Y esto pues también es posible tenerlo con deformidades angulares y discrepancias de longitud. O hay algunos niños que tienen deformidades en las 2 piernitas, y entonces son deformidades severas, pero no tienen diferencia de longitud entre sus piernas, ¿no? Hay un montón de causas, específicamente en las congénitas, como la hipoplasia femoral, hemimelia peronea y hemimelia tibial. No hay caracterizado ningún factor específico, ¿no? Se llaman multifactoriales y puede que nunca podemos encontrar la causa, ¿no? Esto es importante decirle a las mamás, que no es algo que la mamá pudo haber hecho para evitarlo, ni que eventualmente haya hecho algo para producirlo, ¿no? Algo malo. En general, pues es que de repente el gen se apaga y la piernita deja de crecer.
¿no? Y entonces no se forman todas las estructuras, pero no está muy determinada la causa. En algunos síndromes ya más severos, pues se pueden identificar casos familiares o se pueden detectar algunas cosas teratogénicas como exposición a químicos o alguna droga, pero son los menos. En general, las causas no son muy claras. La más común de todas las enfermedades congénitas es la hemimelia peronea y la incidencia es alrededor de 1 en 200,000 nacidos vivos, o sea, lo cual es, la verdad, súper bajo. Aquí vemos un montón porque es un hospital de concentración. Pero un día como hoy, que es mi día de consulta, allá abajo, pues vi, por ejemplo, de alrededor de 25 pacientes, 4 hemimelias peroneas, ¿no? Entonces, y esa es más o menos la incidencia, ¿no? Ya es una entidad que se llama alteraciones posaxiales, ¿no? Esto quiere decir que cuando giró la piernita, la parte que está en el extremo lateral no se formó. Entonces, casi siempre está acompañado con un fémur corto o anormal, con una rodilla anormal que puede no tener todas las estructuras bien formadas, estoy hablando de los ligamentos, meniscos, etcétera, y con una ausencia o falta de crecimiento del borde lateral. Entonces, el hueso pequeño de la piernita, que se llama peroné, puede no haberse formado, e incluso algunos de los dedos. La articulación del tobillo también es anormal, lejos de ser un cuadradito, es más bien como una bola y también puede ser inestable. Y además la discrepancia de longitud, ¿no? Esa es la más común, que es la peronea, y la tibial, extraordinariamente rara. Esta sí puede ser tal vez en 1 millón de nacidos vivos, es rarísima, pero ahí más bien lo que no se forma es la tibia, entonces podemos tener como único hueso el peroné o ser una tibia muy corta o muy deforme o muy incompleta, y ahí más bien se ven muchos dedos, o sea, se ven polidactilias con deformidades muy severas del pie y pues también difíciles de reconstruir porque pues son pies anormales con diferencias de longitud severas, ¿no? Como ya les decía, la decisión no se toma el primer día, hay que ver un panorama del paciente, no solamente en la diferencia de longitud, sino la forma de la marcha, la estabilidad de las articulaciones y la predicción de la discrepancia al final del crecimiento. Entonces, no se puede alargar un segmento que no sea estable. No nos sirve de nada tener una pierna larga si el pie no se apoya con la planta, por ejemplo, o si la rodilla no está dentro de su lugar. Entonces, algunos pacientes antes del alargamiento requieren una estabilidad articular. Poner el piecito por debajo del tobillo y que sea un piecito que se apoye con la planta, y esto sí se puede hacer en niños pequeños, o bien las reconstrucciones articulares, ¿no? Tanto a nivel de cadera, rodilla. Una vez que tenemos los segmentos adyacentes estables, entonces podemos hacer cirugías de alargamiento, es decir, cortamos el huesito y le damos longitud con un aparato que está por fuera de la piel del paciente que se llama fijador externo. Los alargamientos, pues un alargamiento seguro implica a lo mejor entre 5 y 6 centímetros y tenemos que dejar que el huesito se forme por sí mismo, y estos tratamientos pueden implicar probablemente entre 9 o 10 meses de tratamiento, y no es tan recomendable que al término se vuelva a tocar el hueso rápidamente. Entonces los tratamientos pueden espaciarse entre sí entre 4 o 5 años incluso. Entonces, un paciente que tiene predecida una discrepancia de longitud de 15 centímetros, pues lo tocamos alrededor de los 4 años, y luego a los 8 años, y luego a los 12 años, ¿no? Para otorgar tratamientos más seguros. Otra estrategia de tratamiento es el crecimiento controlado, que eso se hace alrededor de la adolescencia, cuando tenemos por lo menos 2 años de crecimiento residual y dejamos que la piernita larga deje de crecer, o por lo menos en el segmento de la rodilla, y que la piernita larga pues siga creciendo y eventualmente la alcance. Con esto podemos lograr entre 1 o 2 centímetros, ¿no? Entonces no es el crecimiento más importante, pero nos acompaña o nos ayuda a completar centímetros, ¿no? Entonces, tal vez pueda lograr 10 centímetros en 2 alargamientos y otros 2 centímetros con crecimiento controlado, ahí tengo 12 centímetros, ¿no? Y es una pierna muy funcional.
El crecimiento controlado o epifisiodisis, la verdad es que son mínimamente invasivos, solamente literal con una broca se hacen orificios pequeños a nivel del cartílago de crecimiento y es técnicamente ambulatorio. Los pacientes egresan caminando con literal 2 curitas y se integran a sus actividades escolares al lunes siguiente de que se operan, teniendo una vida normal a las 2 semanas. Los alargamientos pues sí requieren un proceso de terapia física y rehabilitación muy intensivo. Yo los dejo internados alrededor de 5 días antes de empezar a dar vuelta al aparato para que se desinflamen y empiecen a mover y sobre todo que empiecen a apoyar. Es muy importante que el paciente se vaya caminando. Las vueltas se hacen a ritmo de 3/4 de milímetro al día, lo cual es muy poquitito y esto como tal, las vueltas no generan dolor. Lo que genera dolor es que el hueso vaya creciendo y el músculo no lo acompañe. Por eso es muy importante la terapia. Pero pues tengo pacientes que a las 3 semanas están caminando sin muletas y ese es el deber ser y es importante que lo hagan para que les duela menos. A veces les duele más en las noches, a veces les duele más cuando hace frío, pero si son muy juiciosos con la terapia física, la rehabilitación y el apoyo, lo toleran bastante bien. Es de los pocos hospitales porque los insumos son caros, ¿no? Entonces, pero sin embargo hay lugares como el Instituto Nacional de Pediatría, el Instituto Nacional de Rehabilitación, los mismos hospitales grandes del IMSS, ¿no? O hospitales estatales grandes, ¿no? Que sí tienen el recurso y sí lo hacen, pero la cantidad de aparatos que se ponen en este hospital pues, es altísima. Pues yo puedo hacer tal vez unos 4 o 5 al mes, ¿no? Yo, más los otros miembros de la clínica, pues a lo mejor estamos haciendo 10 al mes, pues son 100 al año, ¿no? Damos muchas enseñanzas para el cuidado, porque al final, aunque están externos, están unidos hasta el hueso. Entonces, el cuidado en la cuestión del aseo para evitar infecciones, etcétera, pues es muy juicioso. Aquí nuestras compañeras de enfermería pues nos ayudan a darles esta enseñanza. El aseo es diario, hay que evitar que se junte polvo, que tengan contacto estrecho con las mascotas, ¿no? Los animalitos, tierra, etcétera, ¿no? Les damos indicaciones de señales de alarma, enrojecimiento, salida de líquido espeso, fiebre. Pues esto quiere decir que también hay un dato de infección temprana y eventualmente estos pacientes pues requieren por lo menos en algún momento un nuevo ciclo de antibiótico, ¿no? para controlar estas cuestiones. También la enseñanza, los aparatos están graduados, es fácil de mover, digámoslo así, pero se llevan un instructivo y yo personalmente pues, superviso que tanto el muchacho o la mamá o papá haya entendido cómo es la dinámica de la distracción, ¿no? Cuando retiramos el aparato, una vez que están cicatrizados, retiramos el fijador y los dejo un par de meses más asistidos con muletas, en lo que los orificios de los tornillos se rellenan, digámoslo así. Después inicio progresivamente la actividad física, pero evito esfuerzos de carga, deportes de contacto, alto impacto, ¿no? Entonces, probablemente un chico que jugaba fútbol regrese a jugar fútbol un año después de que le quite el fijador, sin riesgo de que se refracture, ¿no? Pero sí los empezamos en actividades físicas como entrar a una alberca, subirse a una bici fija, caminadora, elíptica, salir a caminar, una clase de baile, yoga, pilates, etcétera, ¿no? Las discrepancias, como les decía, más de 1,5 centímetros no son consideradas normales. Entonces, somos asimétricos, esto es importante porque luego en muchos lugares de primer contacto asustan a los papás. Si tiene una pierna más grande que la otra, sí, seguramente, pero si es milimétrico, esto no es ningún problema, ¿no? Pero si altera la marcha, si no puede hacer actividades físicas deportivas, si se fatiga, si tiene mucha claudicación, si la forma de caminar no es buena, pues tienen que acudir a consulta. Ya será labor de nosotros hacer un tratamiento que puede ser tan sencillo como poner una altura en el zapato o una plantilla o determinar si en algún momento requiere algún tipo de tratamiento quirúrgico, pero eso lo debe determinar pues, el subespecialista, ¿no? Los alargamientos no son procedimientos rutinarios en ortopedistas generales, ¿no? Entonces sí hay que tener una curva de aprendizaje para realizarlo y es mejor hacerlo en un sitio que esté especializado. Pues esto es muy importante porque primero las discrepancias de longitud residuales muy extensas sí generan desgastes articulares prematuros
o deformidades en la columna, etc. Entonces, sí, la discrepancia patológica requiere tratamiento y no solamente es para cómo se ve el chiquito actualmente, sino para la vida adulta, ¿no? Evitar problemas de discapacidades en edad económicamente productivas. Esta es una cosa importante. La segunda es que probablemente la consulta en donde yo programo a un paciente en alargamientos me llevo alrededor de 20 minutos para aclararles todas sus preguntas, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo va a llevar? ¿Qué es importante que haga? Pueden acudir a la escuela, eso es muy importante. En general todos estos chicos están escolarizados, con asistencia probablemente con muletas, pero escolarizados. Entonces son procedimientos complicados, son procedimientos largos, pero cambian la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Entonces, si un pequeño está entre la mamá la disyuntiva de alargarlo o no alargarlo, si su médico ya se le indicó, yo promovería que sí se alargara porque le va a cambiar la calidad de vida, ¿no? Pero saber que no es cosa de una consulta y no nos volvemos a ver. Tenemos que estarlos viendo de forma muy continua, cada 3, cada 4 semanas, hasta que decidamos que llegamos a la meta, que mueve bien las articulaciones. A veces hay que regresar un poco, dejar de darle vuelta, liberar las contracturas y volver a empezar. Entonces es mucho trabajo en conjunto del chico, del médico y de la familia, ¿no? Pues les agradezco mucho su atención, el interés en el tema. Si tienen dudas o algún comentario, pues déjenlo en los comentarios y pues síganos en sus redes, en nuestras redes sociales, a través de sus redes sociales, para más información al respecto. Y pues al final está la página del hospital, que también es un recurso para pacientes para aclarar más dudas.